Han pasado ya varios días desde el episodio que para muchos fue desafortunado. Del gobierno nacional. Buenos días, y rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. El momento en el que el presidente Gustavo Petro rompió el protocolo y públicamente pidió que Gustavo Bolívar se retirara de un evento oficial, alegando que no era correcto que estuviese presente después de haber renunciado al gobierno. En ese momento subí un video muy corto donde reaccionaba a esas palabras del presidente, pero quiero hacerlo ahora, con más cabeza fría, con más contexto, y sigo convencido y sigo pensando igual. El trato que recibió Gustavo Bolívar fue injusto. Y Bolívar ha sido mucho más que un funcionario, todos lo saben. Ha sido escudero, defensor, vocero y símbolo de un progresismo que muchos admiramos por su coherencia, por su rechazo a los pactos con la maquinaria tradicional. Se podrá estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero nadie puede negar el costo personal y político que ha pagado por este proyecto. Renunció a su vida cómoda en Estados Unidos, a una carrera exitosa como escritor, a su tranquilidad, ha enfrentado amenazas contra su vida, la de su familia, denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, campañas de desprestigio y aún así sigue firme en sus convicciones. Por eso no se trataba de si el presidente tenía razón o no, porque la tiene de fondo, no tiene razón en la forma en que lo hizo. Y sí, el presidente puede tener razón al señalar que no se debe utilizar un cargo público para hacer campaña. Por el momento, el lugar y el tono fue totalmente innecesario y desconsiderado. Para quienes no lo saben, la carta de renuncia de Gustavo Bolívar establecía claramente que él trabajaba hasta el 16 de mayo. Por lo tanto, seguía siendo formalmente parte del gobierno. A existir un evento institucional no era una violación de absolutamente nada. Y aunque se entienda que su salida estaba siendo motivada por una futura candidatura posible, presunta, nadie puede negar que hasta esta fecha seguía cumpliendo funciones como director de Prosperidad Social. Es más, no existen candidatos, ni hay inscripciones, no estamos ni siquiera en campaña presidencial. Se dice que Petro quiso evitar que la imagen de un precandidato presidencial estuviese ligada a anunciar subsidios sociales. Puede ser, pero ¿acaso eso no se podía haber dicho en privado? ¿Era necesario exponerlo así públicamente? ¿Justo a él, que ha sido tan leal? Muchos me dijeron, Beto, pero si Petro no lo hacía, la oposición lo iba a acusar de estar usando el gobierno para hacer política, pero seamos honestos, el presidente hace política todos los días. Cada vez que dice que el proyecto no alcanza 4 años, cada vez que llama a defender el cambio, cada vez que está diciendo que el proyecto progresista hay que reelegirlo, está haciendo política. Y está bien, es parte de su rol como líder de un gobierno que representa un giro de modelo, una transformación profunda. Pero entonces, ¿por qué la doble vara? ¿Por qué Roy Barreras pudo hablar de política mientras era embajador y no pasó nada? ¿Por qué Carlos Amaya, quien fue rodolfista y ahora posa de progresista, puede moverse siendo gobernador de Boyacá como si nada? ¿Por qué esa dureza solo con Bolívar? ¿Por qué con los escuderos y no con los oportunistas? Miren, y el mismo día que revelé en primicia que Laura Sarabia estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación delegada ante la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el presidente no dijo nada. Pero con Gustavo Bolívar sí reaccionó. Y eso nos lleva al fondo del asunto, porque esto no se trata solamente de un evento aislado, sino de lo que viene. La carrera presidencial. Bolívar quiere aspirar y puede hacerlo. Y puede hacerlo porque tiene el derecho, así como lo tiene usted, así como lo tiene Roy Barreras, Luis Carlos Reyes, el propio Carlos Amaya. La diferencia es que a Bolívar ahora lo quieren sacar del camino por la puerta de atrás y eso es inaceptable. Lo sé por fuentes directas. El maltrato no terminó en público, en privado.
El propio presidente le dijo a Gustavo Bolívar que con su candidatura le estaba dañando la consulta. Que Roy Barreras y Amaya no quieren participar en una consulta porque si él está presente, Bolívar les gana. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Desde cuándo en una democracia se le pide al más fuerte que se haga a un lado para que los otros se animen a competir? Es como si en una final de fútbol un equipo de fútbol dijese: no jugamos la final porque el otro rival es muy duro, déjenos ganar. Eso es absurdo. Y que quede claro, si hay consulta, que compitan todos. Y quien gane, el que tenga que ganar, el que tenga el respaldo popular. Si Bolívar gana, que sea el candidato. Si gana Roy, que sea el candidato. Si gana Reyes, Amaya, si gana Caicedo, si gana Quintero, también lo tenemos que apoyar. Ese es el resultado de una consulta democrática. Pero lo que no se puede permitir es que impongan candidaturas a dedo. Y lo digo con claridad. Si el pacto histórico le entrega la candidatura presidencial a Roy Barreras o a Amaya sin consulta, yo no sé quién va a apoyar eso. No porque no crea que tengan derecho a aspirar, sino porque la coherencia y la lealtad deben valer algo. Bolívar ha sido muchas cosas, pero sobre todo ha sido fiel a este proyecto. Y lo mínimo que merece es respeto. Gente, hoy martes 13 de mayo, en horas de la tarde, se empieza a debatir en el Congreso de la República la consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro. Una consulta que, más que una estrategia política por parte del presidente, como ha dicho la oposición, es una respuesta directa a la negativa del Congreso de legislar a favor del pueblo. Así que, ¿el Congreso va a legislar o va a seguir dándole la espalda al país trabajador? Porque el Congreso se está negando a debatir mejoras para que la vida de millones de trabajadores pues mejore. Pero luego se escandaliza cuando ese pueblo exige tener voz. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, se niega rotundamente a reabrir el debate de la reforma. Argumenta que no hay ambiente político ni condiciones económicas. Pero, ¿acaso no es el trabajo del Congreso legislar por el bienestar de la ciudadanía? Y si no quieren legislar, pues entonces no se opongan a la consulta popular, porque el pueblo sí puede y sí quiere decidir. La cosa es que hoy el gobierno no tiene asegurada la mayoría en el Senado, señores. Los partidos liberal, de la U y conservador están divididos. Los más oportunistas, los que han gobernado con todos los anteriores gobiernos, los verdaderos responsables de esta debacle social. El ministro del Interior, el señor Armando Benedetti, está haciendo maromas, que fue para lo cual lo contrataron, para conseguir los votos necesarios, pero no hay garantías. La consulta se votará como ley ordinaria, así que solamente necesita mayoría simple. Sin embargo, la oposición está presionando para frenar la consulta. ¿Por qué? Porque saben que si la consulta llega a las urnas, el pueblo la va a aprobar y eso los desarma políticamente. Pero también quisiera hablar de otro argumento que ha esgrimido la oposición, que es el costo de la consulta. Dicen que cuesta 700 mil millones de pesos. Cierto, es costosa, mucha plata. La pregunta es necesario pagar esos 700 mil millones de pesos? Si no los quieren pagar, si saben el costo para el país, ¿por qué el Congreso no quiso hacer su trabajo y estudió la reforma para que esto no sucediese? Esos 700 mil millones de pesos sí podrían usarse para construir hospitales, ampliar cobertura de salud, reforzar universidades públicas. Pero si el Congreso no quiere legislar, entonces ¿qué otra salida queda? El pueblo tiene derecho a decidir. Si el Congreso no legisla, legisla el pueblo. Porque si el Congreso no quiere trabajar por el país, entonces que el país los obligue. No tengan miedo al mandato popular y no jueguen, señores congresistas, con la dignidad de la gente que trabaja. Acá se apoya la consulta. Yo sé que ustedes también, ¿o no? Si no, pónganlo en los comentarios. Un abrazo para todos. Por favor, no se les olvide suscribirse, darle like y compartir en todas sus redes sociales. Un abrazo.